Bueno amigos, continuamos aquí en Jugando Pelota Dura y un tema importante es la crisis de vivienda accesible, ¿verdad? Asequible para nuestros jóvenes, y eso se está atendiendo, se pretende atender a nivel legislativo con una propuesta interesante, que es reservar el 30% de la vivienda de interés social que esté destinada exclusivamente para nuestros jóvenes. Con nosotros para discutir este tema, el siguiente panel compuesto por Humberto Mercader, ex subsecretario del Departamento de Hacienda, también Francisco Párez, ex secretario del Departamento de Hacienda, y David Rodríguez CPA, y expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Saludos a los tres, gracias por estar acá. De Desarrollo Económico, le dije mal. No hay problema, no hay problema. Bueno, esta idea, ¿verdad? O esta propuesta, el 30% de interés social, reservarlo exclusivamente para nuestros jóvenes. ¿Interesante? No, ¿Puede ser? yo difiero totalmente del proyecto, a pesar de que uno pueda creer que la intención sea loable. Al final del día eso va a crear unas distorsiones económicas que capaz que haga que los desarrolladores de proyectos privados decidan entonces hacer la inversión en otros proyectos privados en vez de participar en estos proyectos de interés social. Me desilusiona bastante en el sentido en que vemos legisladores que de alguna manera u otra se vendían como personas que eran libre mercado, pero presentan estas ideas que van en total inconsistencia con lo que debe ser el libre mercado, y me da mucha pena que tan temprano una carrera legislativa comencemos en esa dinámica. Pero ¿y cómo atender entonces el asunto pues que haya alternativa para nuestros jóvenes? Es un asunto de oferta, es un asunto de oferta y de costo. Tiene que haber más oferta. Tenemos que repoblar la isla. Esa es la verdadera solución. El resto es populismo. Claro que sí. Humberto. Yo creo que estoy de acuerdo con Francisco en que la medida tiene un fin loable, ¿verdad? Es bonito, pero en la práctica ese tipo de medidas lo que hace es que desincentiva a que los desarrolladores quieran entrar en ese tipo de áreas, porque le está aumentando el costo del saque. El principal problema, por lo que no estamos viendo más desarrollo de vivienda, ¿verdad?, en unos precios para nuestros jóvenes profesionales, es los temas del costo de construcción. Los costos de construcción en Puerto Rico, y no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos se ha visto una inflación sustancial por los costos de construcción, que tiene muchas razones. Desde el tema, desde la pandemia para acá, vimos todos los materiales de construcción subiendo. Pero además, en Puerto Rico, en particular, casi el 25% del costo de una vivienda son impuestos que se pagan al gobierno, entre los arbitrios municipales, entre los impact fees que se pagan a las agencias, que lo que hace es hacerle más costoso a los desarrolladores hacer hogares baratos. Y ellos, tú les preguntas hoy, dice, ¿por qué no hacen hogares de 250, 350 mil dólares? No pueden. Porque no les es viable, prefieren hacer casas caras, prefieren hacer hoteles donde hay incentivos, porque el costo es demasiado. Comparte la opinión, David. Definitivamente. Yo diría que si queremos hacer algo por este tipo de vivienda, tiene que haber otro tipo de beneficios para el desarrollador. O sea, mientras el desarrollador le sea más costo eficiente hacer propiedades que no sean de interés social, no hay forma de que económicamente yo vaya a invertir mi dinero en un proyecto que voy a perder dinero. O sea, es la parte más lógica, ¿verdad? Sí es importante, ¿verdad? Sí sabemos que tenemos esta necesidad, pero no es la forma de resolver la necesidad si no tenemos que sea costo eficiente o efectivo, ¿verdad?, para la persona que está invirtiendo su dinero día a día en ese asunto. Igual a nivel federal si hay otros beneficios, ¿verdad? Las construyen y las hacen a renta, pero en términos de adquirirla, pues se hace un poco más complicado. Yo quisiera dirigirme a Francisco Párez, porque yo estaba un poquito ilusionada con la medida, con el proyecto. Es que en eso consiste el populismo. Voy ahora, porque sí, pero de verdad, lo digo genuinamente, o sea, no porque me pareciera una medida populista, sino porque he escuchado a los jóvenes decir cuánto están sufriendo tratando, tengan profesiones o tengan oficios, o sea, que no se hayan graduado, tratando de tener un techo y no pueden, o sea, y lo digo por mi propio hijo. Entonces, me pareció, yo dije, bueno, quizás esto resulta en una alternativa, un 30% destinado a ello. Me quitaste la ilusión de inmediato con razones lógicas, con argumentos, porque entonces los desarrolladores no van a tener interés en hacerlo, el sector privado. Pero pregunto, ¿se podría quizás hacer un tipo de política pública, que el gobierno entonces sea el que tenga algún liderato en esa dirección? Las conversaciones, a mi juicio,
deberían ir más en la rezonificación de Puerto Rico, evaluar las propiedades que están deshabitadas, hacer un proceso un poco más simple para que los municipios o el gobierno pueda expropiar y de alguna manera subastar esas propiedades deshabitadas, que personas las puedan tener a unos costos accesibles. Y de igual manera tiene que venir acompañada una política pública que busque la repoblación de Puerto Rico, que es la verdadera solución. Y yo estoy de acuerdo con Francisco en todas. Creo que como quiera el tema del costo y los impuestos que el gobierno pone en los desarrollos son demasiados. No hacen viables este tipo de desarrollos para los jóvenes profesionales que están buscando un precio relativamente asequible. Pues por eso hablaba de la política pública del gobierno. Por eso, hoy día, por consideración que en otros momentos, ¿verdad?, teníamos una ley que era la 212, que era para repoblar los cascos urbanos, buscar esa misma alternativa de facilitar el volver a tener viviendas de bajo costo dentro del área urbana de los diferentes pueblos y municipios de Puerto Rico. Pero volvemos, eso era un crédito que le daban a los desarrolladores. Eso se paró, ¿verdad?, porque sabemos que financieramente el costo era grandísimo el hacerlo. Así que dentro de política pública tiene que haber otros beneficios para que sea atractivo poder hacer estas inversiones. Quiero aprovechar que están aquí, ¿verdad?, y que estamos hablando de este tema de la vivienda. A nivel federal se presentó, se discute, ¿verdad?, de parte de la administración Trump, la posibilidad de ampliar a 50 años las hipotecas. ¿Eso realmente puede redundar en una reducción en la mensualidad, en que los jóvenes entonces sí puedan adquirir una propiedad? ¿Puede beneficiar a mi juicio, otra medida populista que no atiende la raíz del issue, que no necesariamente atiende el asunto de los costos, el asunto de que los ingresos de las personas no han ido en la misma proporción de crecimiento que los costos de vida. Pero bajaría y lo que se le busca tasa de interés. sí, pero sería básicamente es patear la lata. Es patear la lata, porque al final del día, si el costo sigue siendo el mismo, pues simplemente lo estás dividiendo en más años. Pero no está solucionando el problema. Eso es patear la lata y poner un parchito. O sea, que considerarlo ni vale la pena considerarlo. Bueno, te daría la oportunidad a lo mejor de comprar una propiedad más cara. A lo mejor tú puedes comprar un walk-up y que lo financiaste a 15 años y lo pagabas. Ahora puedes comprarte una casa a 30 y a lo mejor ahora te compras la casa de $1 millón porque la puedes pagar en 50 años. Una pregunta al secretario de Hacienda, que vio los números y sabe la realidad fiscal del país. Esta práctica de medidas populistas simpáticas, de las que aquí hemos mencionado 3 ya, aquí en 3 minutos, incluyendo la de la moratoria esa, que es bien populista, porque es bien simpática. El ejercicio de identificar recursos para no tocar el fondo general es bien complicado. De hecho, yo en estos meses solamente he escuchado a 2 legisladores, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y al representante Ramón Torres, presentar propuestas en concreto para generar nuevos ingresos y no tocar el fondo general. La pregunta es, o sea, esta práctica de las medidas populistas, simpáticas, ¿tiene efecto, si se aprueban, sobre el bolsillo del gobierno de Puerto Rico? Sí, ya sea en su capacidad de obligar los dineros que ya están ahí, que se van a custodiar con impuestos futuros, o cortar la capacidad de tener crecimiento económico que redunde en recaudo. Realmente es bien lamentable el poco profesionalismo que se puede ver en estos tipos de medidas, porque Puerto Rico tiene unos problemas complejos y ese simplismo con el que se plantea arreglar estas cosas y vender la ilusión. Ahí veo a Margarita ilusionada, pero era una medida totalmente populista, y el populismo es eso, vender que con soluciones simples se pueden resolver problemas muy complejos. Y el problema es que esas son las voces que nos representan, ¿verdad? Un problema grande de eso es energía eléctrica populista igualmente. Ay, bendito. Yo quiero que me respondan cómo van a atender la lista de suplidores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene que llegar de San Juan a Ponce, porque no hay ingresos suficientes para cubrir ese suplido. Yo quiero que alguien me explique cómo con dólares y centavos van a poder repagar eso, o van a seguir viviendo, seguir creciendo las cuentas por pagar de la Autoridad de Energía Eléctrica. Realmente es bien lamentable. Y por razones como esas, es que muchas veces tú lees las cartas de la Junta de Supervisión Fiscal al gobierno y uno se frustra, pero dice, es la verdad, pues cuando se están proponiendo proyectos como este, pues claro que la Junta va a seguir ahí. Bueno, Francisco, Humberto, David, gracias por la conversación. De hecho, nuestro panel político regresa para hablar sobre otra medida que tiene molestos a un grupo de nuevos progresistas. Adelante, Kimberly. Gracias, Laisa. Y bueno, aprueba ley de transparencia gubernamental. Legislador PNP llega para tronar contra el presidente. ¿Qué tendrá que decir? Entérese al volver. Y le salpica a Trump vínculo con caso de Jeffrey Epstein. ¿Qué repercusiones tendrá? También le echamos un vistazo al mundo con el profesor Jorge Schmidt.